Alzando la voz, para que todo el mundo sepa que Cristo está vivo. Alzando la voz, como profetas que siembran esperanza e irradian luz dentro de nuestra iglesia y en medio de nuestro mundo. Bienvenidos. Esto es Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Alzando la voz. Si sentís un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, enfrenta al infierno, disipa el mal. Siente la brisa del vuelo. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a nuestro programa Alzando la Voz para la Evangelización. Hermanos, sean bienvenidos, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo. Hermanos, nuestro programa Alzando la Voz, pues hoy vamos a hablar precisamente de lo que es la fe, lo que es la esperanza, hermanos, estas virtudes que todos tenemos, pero que no todos ponemos en práctica. Así es que están invitados para que se queden con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en cabina, 622-8962. En Estados Unidos, 866-228-4305. Y por supuesto, nuestras páginas en internet, koinoniaradio.org y tjcatólico.com. Hermanos, pues un saludo a nuestros hermanos jóvenes de Yucatán que acaban de salir. Un ejemplo de trabajo, de servicio y de perseverancia. Es algo, hermanos, que tenemos aquí en Koinonía, esta disciplina, este amor al servicio, hermanos. Pues muchas gracias a los jóvenes y muchas bendiciones en todos sus proyectos y en todo lo que realizan día a día. Hermanos, iniciamos nuestro programa con un saludo que hace San Pablo en la primera carta a los Corintios. A todos nosotros, hermanos, a todos ustedes, nos dice San Pablo: reciban bendición y paz de Dios, Padre, y de Cristo Jesús el Señor. Doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes y por la gracia de Dios que les ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él han llegado a ser ricos de mil maneras, recibiendo todos los dones de palabra y de conocimiento. Palabra de Dios. Hermanos, pues con este saludo que nos hace San Pablo, pues vamos a iniciar nuestro programa de Alzando la Voz. Hoy tenemos nuestro santoral, hermanos. Hoy viernes 18 de octubre, porque ya estamos pues iniciando el nuevo día viernes, para los que van a cumplir años, para los que van a celebrar su santo. Vamos a celebrar a Lucas, fíjese, el santo, el evangelista. Precisamente este viernes 18 de octubre se celebra a Lucas. Pedro de Alcántara, santo también, está celebrándose también este día viernes.
y Pedro de Cetínia, santo, fíjense, obispo, y Justo de Auxerre, santo también, él es mártir y también se celebra este viernes 18 de octubre. Hermanos, pues si ustedes conocen a alguien con este nombre, si ustedes llevan estos nombres, pues muchas felicidades, porque es su santo o su cumpleaños. A ver si nos invitan al pastel, si nos quieren invitar aunque sea un café. Aquí en cabina pues somos dos, el hermano Johnny y yo, ¿verdad, Johnny? Un cafecito de perdido ahí para estar más despiertos a esta hora, hermanos. Entonces vemos que la fe, hermanos, la fe, la caridad, la humildad, fíjense, el dolor son algunos de las virtudes que nosotros tenemos, que nosotros poseemos. La fe, la virtud, es la virtud que te permite creer en algo, solo porque Dios nos los ha revelado, porque nos lo ha hecho saber. Esa es la fe, mis hermanos. La caridad es la virtud por la cual amamos a Dios y amamos a los demás. La caridad es lo mismo que el amor cristiano. La humildad, vamos a ver qué es la humildad. Ser humilde es vivir sin buscar el aprecio de los demás, sin buscar la fama, sin buscar el poder. Es vivir sin que me importe lo que piensen los otros sobre mí, importándome solo lo que piensa Dios. Fíjense, hermanos, qué reflexión nos da la humildad. Para muchos de nosotros esto habría que aplicarlo más seguido, ¿verdad? Habría que pedirle a nuestras autoridades que tuvieran un poquito de humildad. Voy a repetir otra vez: humildad. Ser humilde es vivir sin buscar el aprecio de los demás, sin buscar la fama, sin buscar el poder. Es vivir sin que me importe lo que piensen los otros sobre mí, importándome solo lo que piensa Dios. Entonces, hermanos, pues ahí está, ¿no? Esta reflexión de lo que es la humildad. Vamos a ir viendo cada una de estas virtudes. Por supuesto, vamos a hablar de lo que es la fe, de lo que es la caridad, lo que es la esperanza, mis hermanos. Vamos a ir viendo cada una de estas virtudes, por supuesto. ¿Qué es la esperanza? ¿Verdad? Nos preguntamos muchos, algunos hermanos nos hacen esta pregunta: ¿qué es la esperanza? La esperanza es la virtud por la cual confiamos en que alcanzaremos la vida eterna y en que Dios nos dará su gracia, o sea, su ayuda para llegar a ella. Esa es la esperanza, mis hermanos, que nosotros tenemos esa confianza en que alcanzaremos la vida eterna. Pero por supuesto, la esperanza es en que Dios nos dará su gracia y nos va a ayudar para que podamos llegar a ella. Tener esperanza, hermanos, es estar seguro de que con la ayuda de Dios puedes ir después de esta vida al cielo a vivir junto a Dios para siempre. Imagínense, hermanos, si pensamos que con la muerte se acaba todo, si no esperáramos el cielo, lo triste, lo corta, lo inútil que sería nuestra vida, hermanos. Entonces tenemos que tener esperanza, por supuesto. Tenemos que vivir con esa esperanza siempre, ¿no? Y por ahí dice un dicho que la esperanza muere al último. Entonces, pues aquí nos da otra definición de lo que es esperanza. Y muchas veces tenemos diferentes conceptos, ¿no? Por supuesto, cada uno de nosotros tiene su propia definición de lo que es esperanza, de lo que es fe, de lo que es caridad. Y también muchos de nosotros nos lo acomodamos a nuestra manera. Cada uno de nosotros cree lo que es la caridad a su manera, ¿no? A su favor. Y por supuesto, no es nada de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? La caridad, como ya habíamos dicho, es amarnos y amar a los demás. Y por supuesto, ese sería el amor cristiano. Entonces ya vamos a ir viendo estas definiciones y vamos a ver que para nada
encajan, ¿verdad?, con lo que hacemos o con lo que vivimos día a día, hermanos. Normalmente, pues como ya comenté, como ya dije, tenemos cada uno de nosotros nuestras propias definiciones de lo que es esperanza, de lo que es fe, de lo que es humildad, por supuesto, de lo que es caridad. ¿Qué es, por ejemplo, hablábamos de la esperanza, de lo que nos decía, que tendríamos que tener esa confianza de precisamente de alcanzar la vida eterna? Y la mayoría de nosotros pues le da otra definición, ¿no? A esperanza. Pues tenemos esperanza de que nos suban el sueldo, tenemos esperanza de que trabajemos menos, tenemos esperanza de que nos saquemos el premio y la mayoría de las veces pues no compramos boletos, ¿no? Entonces ese tipo de esperanza es a la que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? Otro tipo de definición. Y la esperanza, mis hermanos, pues es precisamente confiar en Dios. Te lleva a confiar en Dios. Sabes muy bien que el hombre por sí solo pues no puede nada. Entonces, hermanos, bastaría con que Dios, fíjense, bastaría con que Dios se olvidara un momento de él para que éste dejara de existir. Y muchas veces tratamos nosotros de recorrer el camino solo, hermanos. Entonces es por eso que andamos dando tumbos, ¿no? Andamos muchas veces en la dirección equivocada, porque cada uno de nosotros quiere caminar solo y creemos que por ser bueno pues ya alcanzamos la salvación, ¿no? El solo hecho de ser bueno, el solo hecho de decir pues yo no robo, yo no mato, ¿no? Ya con eso tenemos la salvación. Pero ciertamente vemos a lo largo de nuestra vida, vemos a lo largo de nuestro camino que es difícil hacerlo solo, ¿no? Por supuesto. Pero qué fácil sería, hermanos, si todos los días camináramos de la mano de Dios, fíjense, si nos dejáramos llevar por Él. Eso sería lo más fácil, eso sería lo mejor para cada uno de nosotros. No estaríamos viviendo, hermanos, en esta situación, en estos momentos tan difíciles, ¿verdad? Porque cada quien anda a su manera, cada quien anda caminando solo. Y por supuesto, como dice el dicho, pues andamos dando tumbos, ¿no? Andamos viendo para otro lado, andamos caminando caminos separados, ¿no? Entonces, qué fácil sería, hermanos, si todos los días camináramos de la mano de nuestro Señor, si nos dejáramos llevar por Él. Eso sería pues ahora sí que lo ideal, ¿no? Lo primordial. Entonces, hermanos, ahorita vamos a ir a un corte, pero los invitamos para que se queden con nosotros, para que estén pendientes de lo que es esta programación, lo que es Alzando la Voz. Recuerden, hermanos, que estamos transmitiendo en vivo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación, aquí en Tijuana, Baja California, desde donde les enviamos un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos ven por internet en todo el mundo, hasta donde llegue nuestra señal. Y por supuesto a todos nuestros hermanos que nos oyen, que nos escuchan por la 800 de AM, aquí en Tijuana y sus alrededores. Vamos a un corte, hermanos, ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la Voz. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has
Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de esta programación, hermanos, de toda la programación de Koinonia Radio. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de la virtud de la esperanza y, por supuesto, de lo que es la caridad y la humildad. Entonces, hermanos, nos quedamos en que la esperanza es una virtud teologal, fíjense. Se define como hábito sobrenatural infundido por Dios en la voluntad. Entonces comentábamos que es la confianza, no es la confianza en Dios. Confiamos nosotros y tenemos esa plena certeza de alcanzar la vida eterna y, por supuesto, los medios necesarios para llegar a ella. Ya habíamos comentado que nuestro Señor pues siempre pone los medios y que Él está con nosotros precisamente como fuente, ¿no?, de la esperanza. Por eso Él siempre va a estar ahí y va a tener los medios necesarios para llegar a ella, a la vida eterna, hermanos. Entonces, por supuesto, estamos hablando también de que es una bondad divina. Nosotros muchas veces tenemos que estar plenamente seguros, plenamente confiados de que así es, porque entonces no sería esperanza, hermanos. Entonces vamos a ver algunas características de lo que es la esperanza. Una de las características principales es que es sobrenatural, fíjense, sobrenatural por ser infundida en el alma por Dios. No de cuenta que Dios nos las pone precisamente, ¿verdad?, a cada uno de nosotros según nuestra fe. Ahorita vamos a ver cómo se relacionan fe y esperanza. Entonces, entre más fe, pues por supuesto mayor esperanza, ¿no? Y el objeto, porque su objeto es que Dios trasciende, ¿verdad?, a través de nosotros ante cualquier exigencia o fuerza natural. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que definir y estar conscientes de que la esperanza viene junto con la fe y la caridad. Entonces son estas tres virtudes que tienen que ir de la mano. No podemos nosotros tener una y las otras dos no, ¿verdad? O una sí o dos sí y una no. Entonces fe, esperanza y caridad van de la mano, mis hermanos. Entonces otra de las características de esperanza es que se ordena primariamente a Dios, bien supremo, y secundariamente a otros bienes necesarios o convenientes para llegar a ella. Otra de las características es que es una disposición activa y eficaz que lleva a poner los medios para alcanzar el fin. O sea, muchas veces nosotros tenemos tanta esperanza que al parecer, ¿verdad?, solo se llegan a llegar a las cosas, ¿no? Siempre se nos cumplen, por ejemplo, algo que estamos pidiendo. Entonces es mediante esa fe mayor y por supuesto esa esperanza de que así va a ser, ¿no? O sea, creemos, estamos seguros, ¿no?, de que así es, de que así va a ser. Entonces por eso nos dice que es una disposición activa y eficaz. Como ya decía, ante mayor fe, mayor esperanza, ¿no? Y esto mismo nos lleva a poner los medios para alcanzar el fin de actitud firme. Entonces otra de las características es que es actitud firme, inquebrantable, porque se funda en la promesa divina de salvación. Fíjense, hermanos, ni siquiera la pérdida de la gracia santificante puede quitar la esperanza. Entonces, cuando nosotros tenemos esa actitud firme, esa actitud inquebrantable, no hay manera, ¿no?, de que nos persiduan ni de que nos quiten, ¿verdad? Porque ya está ahí, ¿no?, esa fe inquebrantable. Entonces, hermano, la esperanza que lleva a desear a Dios como suprema bondad deriva de la fe, que es lo que comentábamos hace un momento. Y por esta razón, la fe se llama madre de la esperanza. Fíjense, hermanos,
La fe se llama madre de la esperanza. Entonces, la fe muestra a Dios como fin supremo del hombre, su felicidad por lo que nace en el corazón humano un fuerte deseo de poseerlo. Sin la fe, mis hermanos, la esperanza no se concibe, era lo que habíamos dicho hace un momento, ¿no? Entre más fe, mayor esperanza. En el desarrollo de la vida sobrenatural, la esperanza sigue a la fe y precede a la caridad. Entonces, la esperanza no puede existir sin caridad. Entonces, hermanos, la virtud de la esperanza, siendo teologal e infusa, está íntimamente unida a la gracia con que el amor divino nos envuelve y a dones particulares del Espíritu Santo como el don de temor de Dios. Entonces, hermanos, estas características que hemos estado señalando es lo que hace precisamente a la esperanza, ¿verdad?, ser una gran virtud. Y como comentaba al inicio de este programa, no todos, por supuesto, desarrollamos completamente esta virtud. Ciertamente que todos la tenemos, pero cada uno de nosotros la va desarrollando conforme va aumentando su fe. Es muy triste cuando vemos, hermanos, o cuando escuchamos más bien a algunos hermanos que prácticamente están muertos en la fe, ¿no? O sea, no creen, ¿no? Y entonces, pues si no hay fe, no hay esperanza, ¿no? Y muchas veces se oyen decir, pues qué esperanza, ¿no? Qué esperanza de que pase esto, qué esperanza de que haga esto, ¿no? A que haga algo, cuando todos sabemos que ahí está, ¿no? Pero pues ya vemos las características, que si no hay disposición, pues tampoco va a haber esperanza, ¿no? Si no hay una actitud firme, entonces cualquier acontecimiento, cualquier situación, pues nos las quita, ¿no? Entonces tiene que estar firme esa actitud, hermanos, en nosotros, inquebrantable, para que no nos pase lo que a muchos hermanos, ¿no? De que precisamente por no tener una fe inquebrantable, rápido se caen, ¿no? Rápido se quiebran y al menor problema, al menor conflicto, pues se les va, ¿no? Se les acaba esa fe, se les acaba esa esperanza y terminan cayendo, ¿no? Terminan haciendo cosas que muchas veces, pues después nos arrepentimos, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a ver cómo en la Biblia la distinción entre fe y esperanza no siempre está muy clara, ¿no? Porque casi siempre, como ya comentamos, va junta, ¿no? Va pegada. La mayor parte de las veces se habla de ambas a la vez, o sea, es lo que comentábamos. El futuro ocupa un puesto fundamental en la historia del pueblo de Israel, ¿no? Que espera la plenitud de los tiempos. Entonces, hermano, la fe en las promesas de Dios sostiene la esperanza del pueblo, ¿no? Es lo que comentábamos. Cuando nosotros, de la misma forma que el pueblo de Israel, estamos esperando, ¿verdad?, que las cosas mejoren, que todo sea mejor para nosotros. O sea, tenemos esa esperanza de que va a mejorar, ¿no? De que nuestros hijos van a tener un mejor futuro. Pero por supuesto tenemos que tener una fe, una gran fe en Dios, ¿verdad?, de que esto va a suceder. Entonces, mis hermanos, es precisamente la relación que hay entre fe y esperanza. Vamos a ver cómo con la venida de Jesús, mis hermanos, la esperanza mesiánica de Israel se realiza precisamente, ¿no? Era el punto clave, ¿no? La plenitud de los tiempos, entonces, se ha cumplido, hermanos. La vida eterna ha comenzado. Entonces, la primera comunidad cristiana es consciente de que la salvación ha llegado, aunque no se ha actuado totalmente, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cómo la esperanza, cómo la fe y la esperanza están unidas entre sí a través de una actividad común, ¿no? Y de la voluntad, por supuesto. Entonces las dos se apoyan en la palabra de Dios. Las dos tienden al bien particular del hombre, por supuesto. Las dos se viven en el mismo tiempo, pero se distinguen esencialmente.
Entonces, hermanos, nosotros, precisamente, hablando de estas dos virtudes, tenemos que estar consciente de que van juntas, ¿no? De que tienen que estar juntas siempre, porque las dos se apoyan precisamente en la palabra de Dios. Y por supuesto que las dos van a trabajar para el bien particular del hombre, ¿no? Si nosotros, hermanos, usamos y desarrollamos ambas, por supuesto que vamos a ser hombres de fe y de esperanza, ¿no? Y estos hombres de fe y esperanza, pues necesariamente tienden a hacer el bien, ¿no? O sea, una persona que está lleno, por ejemplo, de esperanza y de fe, lógicamente, hermano, es un buen cristiano, ¿no? Es una persona que tiene temor de Dios y al mismo tiempo confía plenamente en Él, ¿no? Tiene toda esa esperanza, valga la redundancia, de que el Señor está aquí con nosotros, de que el Señor actúa con nosotros y siempre nos va a tener de su mano. Entonces, hermanos, es primordial que todos nosotros seamos hombres de fe, hombres de esperanza, así como Moisés, así como Abraham, por supuesto, como David, como todos estos hombres, ¿verdad? Que son ahorita los que están presentes en la historia de la salvación, porque fueron grandes hombres de fe. Vamos a ir a un corte, hermanos, pero ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Pescador, Cristo te hizo pescador. Indícanos dónde encontrarlo para ser con Él felices como tú. Voy navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas si sobrevivo como un niño perdido. Busco algo que no hay en mi interior. Mas de repente llegas tú. En tu palabra, el faro de la blanca luz. Llévame a puerto seguro donde Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de esta programación, mis hermanos. Y por supuesto, de Alzando la Voz. Mis hermanos, tenemos un saludo a nuestro hermano Antonio e Irma de Mar. Nos escuchan amablemente ahí en su casita, a esta hora ya descansando. Por supuesto, también un saludo a nuestro hermano Albino, que también nos escucha ahí ya en su casita igual. Y a nuestra hermana Cristi Valle. Y por supuesto a todos nuestros hermanos de Comunidad Koinonia que también nos están escuchando, pero que pues por alguna razón pues no han levantado el teléfono. Un saludo, hermanos, aquí estamos al pie del cañón, como se dice. Entonces, hermanos, regresando con nuestro tema, estamos hablando de lo que es esperanza, fe, caridad y humildad. Todas estas virtudes que todos tenemos, hermanos, como ya he dicho muchas veces, todas las tenemos, pero cada uno de nosotros las desarrolla a su manera, las va desarrollando según su propia cultura, sus propias necesidades, por ejemplo, y algunos de nosotros, la mayoría, las va acomodando, ¿verdad? a nuestros intereses, hermanos. Cada uno de nosotros acomoda la humildad a nuestros intereses, la fe, la caridad, igual manera, ¿no? Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo la esperanza es necesaria para perseverar en la vocación, hermanos. Si no tenemos esperanza, pues, como ya comenté, ¿verdad? Muchas veces dejamos el camino, ¿no? Nos
rendimos fácil, ¿no? Por eso dice que la esperanza es necesaria para perseverar en la vocación, sobre todo en la vocación cristiana, mis hermanos, sobre todo en la cristiana, ¿no? Cuando algunos de los seminaristas o algunos de los jóvenes que quieren seguir el camino de Dios, pero a la primer piedra, al primer escollo, pues dejan esa vocación que por supuesto sentían, ¿no? Entonces, hermanos, pues muchas veces es justificado, ¿no? Pero otras veces no. Entonces vamos a ver si a la fe no se le añade la esperanza y la caridad, entonces esto no se une perfectamente con Cristo, mis hermanos, ni hace miembro vivo su cuerpo. Entonces la fe muestra al hombre la meta, fíjense, la fe muestra al hombre la meta y el camino de la vida sobrenatural, y la esperanza orienta la voluntad humana hacia Dios. Entonces vamos a reafirmar esto que me parece muy interesante. La fe muestra al hombre la meta y la esperanza orienta la voluntad humana hacia Dios. Fíjense. Entonces le hace entender seriamente a la salvación mostrada por la fe y le hace apoyarse con confianza en el único medio para alcanzarla. Entonces, si nosotros queremos pues alcanzar la vida eterna, por supuesto que tenemos que tener fe y esperanza. Entonces, la gracia auxiliadora, por tanto, la esperanza, al estar conectada con el fin último, es necesaria para la salvación. Es exigida sobre todo a la hora de la tentación, para vencer la cual es necesaria la confianza en que la ayuda de Dios no faltará. Fíjense, hermanos, sobre todo a la hora de la tentación. Entonces tenemos que tener esperanza y fe para poder estar atentos, no estar ahora sí que con esa confianza de que la ayuda de Dios no nos faltará. Entonces, mis hermanos, tenemos que ir viendo qué tanta es nuestra esperanza, qué tanta es nuestra fe, porque la vamos a necesitar, ¿no? La necesitamos para seguir en este camino, sobre todo nosotros, o sobre todos algunos hermanos que están, ¿verdad?, con algunos ministerios, con algunos servicios en nuestra iglesia. Por supuesto, tenemos que estar llenos de esperanza y de fe. Vamos a ver, hermanos, algunos pecados contra la esperanza. Fíjense, hay pecados contra la esperanza. Habíamos dicho que la esperanza es la gracia de Dios. Todos tenemos la gracia de Dios, hermanos. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos contra la esperanza? Uno de los pecados contra la esperanza es la presunción. Fíjense, la presunción es confianza no acompañada de santo temor de Dios. Fíjense, hermanos. Entonces, una persona que es presuntuosa, que se cree, que cree que ya es el papá de los pollitos, es presunción, hermanos. Es una confianza de más, ¿no? Hay unos hermanos que se les ve, ¿no?, que con esa sobreconfianza. Y vemos que esto no es precisamente que tengan santo temor de Dios. Entonces, la esperanza del pecador que no se arrepiente de su pecado, sino que persevera en él, degenera en arrogante presunción. Fíjense, hermanos. Entonces, tener mucho cuidado con esos hermanos, pues que piensan que ya lo tienen todo, ¿no? Que son los muy, porque esto no es una confianza que genere el santo temor de Dios, mis hermanos. Entonces, al contrario, ¿verdad? El presuntuoso funda su seguridad y su esperanza no precisamente en la omnipotencia de Dios misericordioso, sino en sus propias fuerzas. Fíjense, hermanos. Entonces, cuidado, hay que ver, ¿verdad?, cómo estamos actuando, cómo hacemos nuestro ministerio, cómo nos desarrollamos, ¿verdad, hermanos?
si es presunción o si es esperanza y fe, ¿verdad? Lo que nos hace llevar a cabo ese servicio. Entonces, hermanos, la desesperación se define como apartamiento voluntario de la felicidad eterna, porque se juzga imposible de alcanzar. Entonces, también la desesperación es un pecado contra la esperanza. La desesperación no comporta solo privación de esperanza, sino también una repulsa de la cosa deseada, porque se estima imposible de alcanzar. Entonces, tened mucho cuidado, hermanos, con la desesperación, porque también es un pecado contra la esperanza. Vamos a ver las causas de la desesperación. Ustedes conocen a alguien que anda desesperado, que se desespera, es porque le falta fe. Los pecados frecuentes que aumentan la potencia del mal en la voluntad, la soberbia, la no aceptación de las dificultades de la vida, lleva consigo precisamente la desesperación, mis hermanos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos pecados que ya vimos, ¿no? La presunción y la desesperación. Fíjense, hermanos, el desesperado niega la eficacia de la redención en su vida. Se rinde delante de las dificultades, no confía en las promesas divinas de salvación y, por supuesto, renuncia a la ayuda de Dios para conseguirla. Entonces, si usted conoce a alguien, hermano, que se desespera fácilmente, que lo ve todo desesperado, pues sí necesita ayuda, ¿verdad? Porque aquí nos dice claramente que no está confiando en las promesas divinas de Dios y renuncia fácil, ¿no?, a la ayuda de Dios para conseguirla. Se supone que pues tenemos que tener todos nosotros esa plena confianza. O sea, nosotros que de alguna manera servimos a la iglesia, que estamos en algún ministerio, pues tenemos que tener esa plena confianza, ¿no? Entonces, la desesperación es el pecado del hombre solo. Estamos hablando del hombre solo espiritualmente hablando, ¿no?, que rechaza cualquier ayuda y que se deja llevar por tendencias destructoras. Algunos moralistas identifican la desesperación con el pecado contra el Espíritu Santo, porque ya estés yéndonos un poco más lejos, ¿no? Ya pues ahora sí que hasta arriba, ¿no? Sería un pecado contra el Espíritu Santo, dado que la esperanza, por supuesto, que es indispensable para obtener la remisión de los pecados, hermanos. Entonces, pues ahora sí que hay que estar viendo, ¿no?, cómo andamos, cómo somos de desesperados y tener esa, pues estar atentos a que nos ayuden, ¿verdad?, o pedir ayuda, por supuesto. Entonces, vamos a ver que finalmente conviene señalar la distinción que existe entre la desesperación y el desánimo. Entonces, la desesperación privativa que procede de las dificultades no superadas de la misma debilidad humana, hermanos. Entonces, algunas enfermedades, los problemas, ¿no? O también en estos casos no se duda de la omnipotencia y de la bondad divina, sino que suele haber un cansancio físico o psíquico, fíjense, que produce el desaliento, que poco o nada tiene que ver con el pecado de la desesperación. Entonces, hermanos, hay que estarnos checando, ¿no?, revisando cómo andamos con ese ánimo precisamente, ¿verdad?, del que nos habla aquí la lectura, con ese desaliento, ¿verdad?, que eso es lo que nos produce la desesperación. Vamos a ir a un corte, hermanos, pero ahorita regresamos. Que nadie apague tu voz. Después del corte regresamos. Alzando la voz. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery.
Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. MoriPlus Cápsulas. MoriPlus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. MoriPlus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. MoriPlus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. MoriPlus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Artritis. Mezclar una taza de agua caliente con 2 cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Beber una por la mañana y una por la noche. Si se toma con regularidad, hasta las artritis crónicas se pueden curar. En un estudio hecho en la Universidad de Copenhague, los doctores dieron a sus pacientes diariamente, antes del desayuno, una cucharadita de miel y una media de canela en polvo. En una semana, de 200 pacientes siguiendo el tratamiento, 75 dejaron de tener dolor totalmente. Un mes más tarde, casi todos los pacientes estaban libres de dolor, aun aquellos que casi no podían caminar ya. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Ya estamos de regreso en Alzando la Voz. Ya regresamos, hermanos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por ser parte importante de esta programación, mis hermanos. Tenemos algunos avisos, hermanos. Ya está la fecha del próximo desayuno pro radio aquí en La Escondida. Por supuesto, los invitamos para que nos acompañen, para que vayan haciendo su agenda, para que vayan programando este día, hermanos. Es importante saber que estos eventos pues son para ayuda, ¿verdad?, de la radio, para pagar todos los gastos que se generan aquí a través de estos medios, hermanos. Entonces, pues ahí está la invitación para que inviten a algún amigo, algún vecino, fíjense, a alguien que crean ustedes que le va a servir, ¿no? Porque aparte del desayuno, pues también hay una conferencia siempre que se está dando por parte de algún padre, alguna persona que apoya también aquí a la radio, ¿no? Con sus prédicas, con ese servicio que también presta a Koinonia Radio. Entonces, hermanos, es importante que pues vayamos nosotros haciendo nuestra agenda, ¿no? Para este próximo 6 de noviembre, que se va a llevar a cabo nuestro desayuno pro radio en La Escondida. Hermanos, también los estamos invitando para este sábado 26 de octubre, este ya está más próximo, sábado 26 de octubre, a nuestro Santoguín 2013. Fíjense, hermanos, esto del Santoguín es una pues es una para contrarrestar, ¿no?, los festejos del Halloween, ¿no?, que normalmente se llevan a cabo por estas regiones. Aquí en Tijuana se acostumbra mucho lo que es el Halloween. Pues ya saben que esta es una cultura que viene del otro lado, ¿no? Y nosotros, los católicos, aquí en Comunidad Koinonia, pues hemos tratado de revertir, ¿no?, este evento, y nosotros hacemos el Santoguín. Esto, hermanos, vamos a iniciar el sábado 26 de octubre a partir de las 8 de la noche, fíjense. Puedes participar, nos puedes llamar si quieres asistir. Participa con la representación de un santo, fíjate.
Entonces vamos a ver de qué manera se desarrolla este evento, ¿no? Santowin 2013. Puedes llamar aquí a cabina para mayor información y también ir preparando este día, ¿no? Para asistir con la familia, por supuesto, es completamente familiar. Entonces, hermanos, algo más de aviso, precisamente nuestros folletos, la palabra eucarística, por supuesto, los famosos 350, para que seas un amigo Koinonia. Entonces, todos estos medios que hacemos, precisamente es para tener fondos para continuar con este gran proyecto, hermanos, que es la evangelización a través de los medios. Y precisamente vamos a ver estos temas con lo que continúa, ¿no? Que es la humildad y precisamente la caridad. Fíjense, hermanos, la humildad es una virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo no tiene nada, hermanos. Entonces, todo es un don de Dios, de quien todos dependemos y a quien se debe toda la gloria. El hombre humilde, hermanos, no aspira a la grandeza personal que el mundo admira, ¿no? Porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Y como comentaba al inicio, ¿no? Todos nosotros normalmente tenemos esa cultura, ¿no? Precisamente es la de ser grande, la de ser todopoderoso, la de tener el mejor empleo, de tener el mejor la mejor escuela, por supuesto, ¿no? Entonces todo esto para nosotros creemos que esa sería la grandeza personal, ¿no? Eso sería lo de mayor valor, ¿no? Y aquí la iglesia nos enseña que no tiene que ser así, ¿no? Porque ser hijo de Dios, precisamente, reconocernos hijos de Dios, tiene un valor muy superior a todo eso de lo que ya hablamos, ¿no? Esos son otros tesoros, ¿verdad? Que nos da nuestro Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos ya decidimos, ¿verdad? O más bien estamos conscientes de que ser hijo de Dios es lo más grande, entonces ya no estamos en competencia, ¿no? Entonces ya nos vemos a nosotros mismos y vemos que el mejor valor es pues estar o ser humildes delante de Dios, ¿no? Somos libres para estimar y para dedicarnos, ¿verdad? Precisamente al amor y al servicio, ¿no? del que estamos hablando, sin desviarnos, por supuesto, ¿verdad? En otras cosas que no sea precisamente la humildad y la caridad. Entonces, hermanos, la humildad no solo se opone al orgullo, fíjense, sino también a la autoadyección, o sea, autohumillación, en la que se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Fíjense, hermano, lo que nos dice Santa Teresa de Ávila. Dice: el humilde ve las cosas como son, lo bueno como bueno, lo malo como malo. En la medida en que un hombre es más humilde, crece una visión más correcta de la realidad. ¿Sabes qué quiere decir esto, hermanos? Que la persona que es humilde pues no ve, ahora sí que moros con tranchetes, ¿no? Sino que dice aquí la lectura que ve lo bueno como bueno y lo malo como malo. Y San Francisco de Sales nos dice: el grado más perfecto de humildad es complacerse en los menosprecios y humillaciones. Vale más delante de Dios un menosprecio sufrido pacientemente por su amor que 1000 ayunos y 1000 disciplinas, hermanos. Entonces, estos son algunas de las frases, ¿verdad?, de los santos que nos dan como regalo, ¿no?, como testimonio. Entonces vamos a ver que la humildad perfecta es Jesús. Entonces Jesús es la humildad encarnada. Entonces Él es perfecto en todas sus virtudes. Entonces, desde que sale, ¿verdad?, a la luz pública, dice, siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años en la vida oculta, ordinaria, pues estaba viviendo como cualquiera, ¿verdad?, de nosotros. Entonces,
Él es la humildad, hermanos, a la que nosotros tenemos que seguir, ¿no? Reflejarnos. Entonces, el Señor nos invita, hermanos, te invita a ti, me invita a mí, a seguirle y a imitarle. Y nos deja una regla sencilla, mira, sencilla pero exacta, para vivir la caridad con humildad y espíritu de servicio. Y nos dice, todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Mateo 7:12. Entonces así de sencillo, ¿no? La regla que nos deja Jesús. Todo lo que queráis que hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Con esto, hermanos, nos despedimos. Con esto damos por terminado nuestro tema del día de hoy y los invitamos para que nos escuchen el día de mañana. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado. Cada día tenemos la oportunidad de alzar nuestra voz a Dios en alabanza, en oración, en predicación. Te esperamos en el siguiente programa de Alzando la Voz, aquí en Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.